Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas al culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, hoy domingo 11 de junio del 2023. Nos encontramos celebrando el mes de aniversario por los 28 años de la YBI. Damos la gloria y honra a nuestro buen Señor por su fidelidad en todo este tiempo de labor ministerial de la Iglesia. Bendito sea su nombre. Es tiempo de juntar a los niños y niñas en casa para que reciban la palabra de Dios, que con mucho cariño es preparada con el objetivo de bendecir sus vidas. Celebremos juntos la fidelidad del Señor. Sean todos bienvenidos a este nuevo domingo de regalos. Un regalo más que vamos a conocer de parte de Dios. Y recordemos a nuestro cuerpo como un regalo. A nuestros 5 sentidos también como 5 regalos maravillosos. A nuestra inteligencia también. A nuestra personalidad, a la forma en que nosotros somos, nuestros gustos, nuestras habilidades. A nuestras relaciones, las relaciones con nuestra familia, con nuestros compañeros de escuela, nuestros vecinos. Gracias Dios por nuestro pasado. Pasado fue lo que pasó antes, recuerda. Gracias Dios por nuestro presente, por el ahora, por el hoy. Gracias Dios por nuestro futuro, por lo que tendremos el día de mañana y en varios años más. Y hoy nuestro versículo se mueve a otro libro de la Biblia. Este libro está en el Nuevo Testamento y se llama Juan. ¿Se acuerdan que es parte de los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y nuestro versículo dice: en la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Yo voy a prepararles un lugar para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Este versículo habla del futuro, lo que va a pasar después. Pero a diferencia de este futuro que vimos antes, es un futuro eterno, el futuro que tiene Dios para nosotros en el cielo. Para esto vamos a recordar a Jesús. Cuando Él estuvo entre nosotros, enseñando, sanando, compartiendo con nosotros. Y luego, cuando resucitó, regresó también y después volvió al cielo y se fue con Dios Padre. Eso en este versículo habla que Él está allá, en ese lugar, en el cielo, preparándonos también un lugarcito para nosotros. Cuando alguien parte de nuestro lado y va al cielo, es inevitable sentirse triste. Claro que nos vamos a sentir incluso un poco solos, porque una persona cercana se ha ido. Pero hay algo que también nosotros debemos pensar, que esa persona que se fue admitida por Dios en el cielo. Y ustedes se han puesto a pensar, ¿cómo será vivir con Dios en el cielo? La Biblia dice que en el cielo nosotros vamos a ser reconocidos por nuestro nombre y que Dios ha preparado un lugar justo para nosotros allí. ¿Han ido tal vez a algunas vacaciones que han disfrutado mucho, que les ha ido muy bien y que tal vez nunca quisieron regresar a su casa porque estuvieron tan felices allá? Posiblemente así es el cielo. Vamos a encontrar personas lindas, vamos a poder compartir y vamos a estar felices y gozosos, principalmente porque estamos con Dios a nuestro lado. De eso esta vez vamos a decir: gracias por mi futuro eterno a tu lado. Y en nuestra hoja de trabajo tenemos una actividad para colorear y después vamos a pensar cómo será vivir con Dios. Tengas una linda semana. Dios te bendiga. Adiós. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah.
queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Bienvenidos a este día del Señor en compañía de la Iglesia Cristiana Evangélica del Inca, ubicado en Quito, Ecuador, para todo el mundo. Tiempos de celebración de las iglesias, las existen y las hay. Cuando iniciamos en el lugar donde Dios nos ha puesto, en el momento oportuno que Él quiso. Nuestra iglesia está cumpliendo en este mes ya 28 años al servicio de la comunidad cristiana. Y eso nos honra, y eso nos alegra, y eso nos agrada. Y compartir con ustedes nos anima a seguir en los caminos del Señor. Les invito a una pequeña oración antes de iniciar con este mensaje. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Ponemos todo bajo tus pies. Te pedimos perdón por todo lo malo que hacemos y declaramos que hay victoria en el poder de tu nombre y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta mañana habla de la fidelidad. El tema de esta mañana habla del caminar con Dios.
El tema de esta mañana nos convoca como iglesias de Cristo a confiar en la bendita palabra y en la obra expiatoria de la cruz del Calvario. Arraigados y sobreedificados en el amor de Cristo Jesús. En la Biblia, como base, la carta a los Colosenses del capítulo 2, versículos del 6 al 8 serán el sustento de la predicación. Esta carta a los Colosenses la escribió Pablo, posiblemente estando preso en Roma en el año 62, durante su primer cautiverio de 2 años. Epafras, discípulo de Pablo, es quien posiblemente fundó esta iglesia. Es posiblemente quien creó la iglesia en Colosas. Y interesante es ver aquí a Epafras, a Tíquico y a Onésimo, que fueron parte de hacer llegar la carta que Pablo envía a los colosenses. Esto nos hace pensar que las iglesias no son o caminan solamente por una persona, sino por sus santos, por sus hijos, quienes recibieron la palabra de Dios y la pusieron por obra, y luego se extiende la palabra del mismo, por obra del Espíritu Santo de Dios, a donde el Señor quiera llevar esa palabra. Esta carta tenía una razón, ¿por qué fue enviada por parte de Pablo? Se envió porque había falsos maestros, había judíos que estaban orientando mal a los colosenses, había judíos que estaban creyendo especular con filosofías, con gnosticismo, que significaba algo o conocimiento más allá de las escrituras. Estaban confundiendo al pueblo de Dios. Estos judíos, influenciados de conocimientos divinos, con su creencia en los ángeles, lo que atentaba en contra de la sana doctrina enseñada por Pablo sobre la obra, vida y acción de nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento de nuestra fe. Y eso sucede actualmente en el mundo, sucede en el Ecuador, sucede en Cuba. Esas falsas doctrinas que distorsionan, esos gnosticismos que buscan en el esoterismo, en cosas paganas, para desviar a muchas personas de la verdadera palabra que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para vida eterna. Pablo sabía que estos judíos estaban errados y conduciendo con falsas enseñanzas a la iglesia de Colosas, quien fue comprada a precio de sangre, a un precio altísimo en el madero. ¿Comprado por quién? Por Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor. En el caso de la iglesia del Inca, ya vamos 28 años, dije. En el caso de su iglesia, en el caso suyo, ¿cuántos años está sirviendo usted al Señor? Y es bueno resaltar el poder y la fidelidad de Dios en nuestras vidas, de su Hijo Jesucristo y del poder del Espíritu Santo que mora en los hijos del Señor. La palabra de Dios en Colosenses capítulo 2 versículos 6 al 8, acompáñenme en la lectura, dice así: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esta es la palabra del Señor. Pablo, ¿qué está pidiendo a los colosenses? Que se establezcan de manera permanente en la fe y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está pidiendo que crean en la bendita palabra del autor de la vida, que es Jesús, el autor de la vida suya, de mi vida, que es Jesucristo. Que evaluemos como hijos de Dios el recorrido cristiano en los años que tengamos de ser cristianos.
Que evaluemos cómo el Señor nos sacó de donde estábamos, en oscuridad, en delitos, en pecados. Y ahora nos encontramos, ¿qué ha sucedido en la iglesia en estos años de existencia? Preguntas. ¿Estamos cumpliendo la misión recibida por nuestro Señor Jesucristo? Estamos cumpliendo, ir y predicar a todo el mundo. Estamos llevando el Evangelio de Dios. ¿Somos una iglesia extendida por la tierra o nos quedamos solamente para los amigos y los pocos amigos? Qué importante ver cómo los evangelistas, Epafras, Onésimo, que fue preso y esclavo de Filemón. Tiquico, que alguna vez, dice la Biblia, estaba escuchando a Pablo y se quedó dormido y cayó desde el alto donde se encontraba y quedó como muerto, y fue levantado por el poder de Dios y en base a la oración que Pablo hizo por él y se recuperó. Estos jóvenes son los que están llevando a Colosas la palabra de Dios. Estos son jóvenes que están llevando lo que Pablo quiere que los colosenses comprendan y entiendan. ¿Cuál es la obra que Cristo ha hecho en sus vidas? Y las iglesias de Cristo, cuando extendemos la iglesia, tenemos cuerpos diaconales, cuerpos misioneros, de evangelistas, que vamos llevando la palabra del Rey de Reyes, del Señor de Señores, llevando vida eterna, vida en abundancia. Y esa es la evaluación que hemos recibido desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Qué hemos recibido? Hemos recibido un camino de verdad, un camino de vida eterna, un cambio en nuestras vidas. Nuestras vidas que estaban en oprobio, en oscuridad, en delitos y en pecados, han cambiado. ¿Pero por qué han cambiado? Por el poder del Evangelio de Jesucristo en la vida de cada uno de sus hijos. Debemos comprender, hermanos, que la iglesia de Cristo es la comunidad del reino, donde quien nos gobierna es Dios. No nos gobiernan los hombres, es Dios quien nos gobierna, quien crea la iglesia. Dios crea la iglesia. Dios actúa por medio de la iglesia. Y quien proclama su palabra y mensaje de vida a través de una iglesia arraigada en el Señor. ¿Qué es eso de arraigado? Arraigado es centrado, es puesto pegado, que respondemos a Cristo en todos nuestros actos, que respondemos a su bendita voluntad en toda nuestra vida, que estamos con Él para tomar las pequeñas y grandes decisiones, y que también estamos con Él cuando pasamos por tiempos de prueba, porque sabemos que la prueba no avergüenza, porque tenemos la esperanza, y la única esperanza es Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Como dice Pablo en Corintios, como dice Pablo, iglesia, estamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Usted cree que ha sido en vano el ser parte de la iglesia de Cristo? ¿Usted cree que ha sido vano en su vida aceptar al Señor como su Salvador, como su guía, como su brújula, como su aire que respira, como su aliento? ¿Usted cree que ha sido vano estar trabajando por los hermanos necesitados, por los humildes, por los descamisados, por los de a pie, por aquellos que no tienen sentido a su vida? ¿Usted cree que ha sido en vano sacar de la oscuridad a aquellos que han estado en alcoholismo, aquellos que han estado en drogas y han salido de la oscuridad a la luz admirable que es en Cristo Jesús, gracias a que la iglesia de Cristo en el mundo está arraigado en la roca que es Jesucristo? La palabra de Dios en Colosenses 6-8 dice: por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él arraigados y sobre
edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Esta es la parte doctrinal de la carta, el capítulo 2 de Colosenses. Esta es la parte doctrinal de la carta a las iglesias de Colosas y del mundo entero, a la iglesia del Inca, a su iglesia, a usted. Pablo en esta carta inicia, en el primer capítulo de la carta inicia orando y pidiendo que sus fieles aprendan y conozcan de Cristo Jesús a través de su santa palabra. Él invoca que conozcan los colosenses la palabra de Dios, para que no se dejen llevar por doctrinas falsas, para que no se dejen llevar por palabrería humana, para que no se dejen llevar de personas que quieren quitar el sacrificio de Cristo en la cruz y dar ángeles, gnosticismo, filosofías que no conducen a Dios, porque el único camino para llegar a Dios está dado por Jesucristo. El puente de unión entre Dios Padre y sus hijos es Jesús, quien llevó en el madero todos nuestros pecados y todas nuestras limitaciones. Para ser edificados en Cristo Jesús, tenemos que estar sobre la roca que es Cristo Jesús. Él es nuestro aliento, Él es nuestra base, es el que nos sostiene. Usted no puede fundar su casa en la arena, porque vendrá el viento, vendrán las olas, y lo va a derrumbar. Mas usted, si lo funda en la roca que es Jesucristo, hay victoria en su vida y en mi vida. Pablo se preocupa por los colosenses, así como el Señor se preocupa por las iglesias, para que aprendamos y conozcamos de Cristo a través de su santa palabra. Qué importante los cursos, qué importante el estudio de la palabra. No desea que seamos neófitos, como recién convertidos, que no sabemos nada y que aún no tenemos las herramientas necesarias para saber discernir cuál es la buena y cuál es la mala doctrina que nos presentan. Los neófitos son aquellos que no conocen la palabra de Dios, que pueden pasar años en las iglesias, pero no se acercan a la palabra de Dios, no meditan en la palabra de Dios, no son enseñados por el Santo Espíritu de Dios. Porque la palabra de Dios, la Biblia, no solamente es cuestión de leerla como puede leer cualquier persona, un científico, un ingeniero. Sin Cristo puede leerla, pero el Espíritu Santo es el que revela la bondad, la profundidad de la palabra de Dios. Es la soberanía de Dios la que permite que usted internalice el amor de Cristo a través de su bendita palabra. Por eso, edificados en Cristo Jesús, dice el Señor, somos más que edificados, somos sobreedificados sobre lo que Dios hizo. Sigamos nosotros caminando. Sobreedificados es la parte visible del testimonio de vida cristiana. El ser sobreedificado en Cristo es donde nos van a ver a ustedes y a mí cuál es nuestro testimonio, cuál es la sal, cuál es la luz en nuestras vidas. ¿Qué es lo que ha pasado cuando aceptamos a Cristo Jesús? ¿Qué sucedió en estos años de vida? ¿Qué hicimos como iglesia para cumplir el mandato de Cristo? ¿Cuál es el resultado de esos años que vivimos con Jesús cuando nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? Nuestra querida iglesia, 28 años. Y nos da una alegría tener un cuerpo pastoral, ministerios bien puestos, implantados. Un pueblo de Dios sencillo, un pueblo de Dios humilde, un pueblo de Dios entregado, un pueblo de Dios sobreedificado y arraigado en la palabra, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra misión como iglesia es extender los valores del reino de Dios fundamentados en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos motiva, es lo que nos guía. No hay otro camino. Para nosotros escogimos el camino de Jesús y ahí nos mantenemos en él.
sobreedificados en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Seamos sobreedificados sobre la roca que es Jesús, porque el mismo Señor amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Busque usted, sin perder Colosenses, Efesios capítulo 5, la palabra de Dios, en Efesios. El Señor nos enseña en el capítulo 5, la palabra de Dios, versículos 25 en adelante, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por la iglesia, por su iglesia, en la cruz del madero, para darnos un camino de vida eterna y de vida en abundancia. La muerte de Jesús cambió nuestras vidas. La muerte de Jesús puso un antes y un después. La muerte de Jesús marca nuestra existencia, hermanos, hermanas. Antes éramos lo que éramos, mas ahora lo que somos nos sentimos felices porque Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo Jesús, dijo Pablo, y morir en Él para Pablo era ganancia, y para la iglesia es ganancia vivir con Cristo y morir con Él. Arraigados y sobreedificados con la fe del grano de mostaza. Mire, la palabra de Dios en Colosenses nos señala, versículo 7 dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Pablo exhorta a la iglesia que, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abunden en ustedes acciones de gracia. O sea, la fe es parte fundamental en creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en su obra expiatoria, en sus enseñanzas, en su camino, en su verdad, en la vida que significa. ¿Qué son las acciones de gracia? ¿Cuáles son las acciones de gracia que puede hacer la iglesia? Las acciones de gracia en la iglesia es recordar siempre un día para manifestar el agradecimiento a Dios por lo que hace, por lo que ha hecho, por lo que hará. Es un festejo que debemos dar al Señor. Las acciones de gracias es, como iglesia, manifestar a Dios un corazón enteramente agradecido. Agradecerle cómo nos trajo, cómo llegamos. Agradecer la posibilidad de servir al humilde, de dar de vestir al desnudo, de dar de comer al hambriento, de visitar al preso en la cárcel, de visitar a los enfermos. Si así lo hicimos, dice la palabra de Dios, si así lo hicisteis, dice la palabra de Dios, a mí me lo hicisteis, a Jesús lo hicimos, porque somos sus manos, somos sus ojos, somos sus oídos, somos su boca, somos sus pies, somos parte del reino de Dios, y por eso debemos dar gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Usted lo sabe, yo lo sé. ¿Cómo no darte gracias, Señor, todos los días de nuestra vida? Porque nos diste un sentido, porque nos enseñaste un camino. Yo sé que a ti te costó, Padre. A nosotros no nos costó nada. Nosotros solamente por la soberanía tuya estamos aquí, por tu gracia. Gracias por tu gracia, Señor. Solo por tu gracia estamos aquí. No porque tengamos mérito alguno, sino por la gracia tuya, por el amor tuyo, porque no te bajaste de esa cruz, porque amaste a la iglesia, porque te entregaste con fe, alma y cuerpo y vida a la iglesia tuya, Señor.
Y por eso podemos con fe en ti, Señor, confiando en ti, en medio del problema, de la dificultad, confiando en ti, con fe en el Señor, como ese grano de mostaza, como dice tu palabra, ese grano de mostaza que si tú tienes fe puedes mover la montaña de aquí para allá, si tú tienes fe. Y en ese problema que tienes, con la fe en Jesucristo, la victoria siempre estará de nuestro lado. Acciones de gracia. Ser gratos con el Señor, con corazones agradecidos, ayudando a su pueblo, al menesteroso, al más humilde, al desvalido. Mucho hablan a la gente de Estados Unidos. Unos hablan bien, otros hablan mal. Pero ¿sabe que ese pueblo le tiene a Dios y a su escritura un respeto profundo? Tan es así que ellos tienen un día en su calendario, el Thanksgiving, que es el día de la acción de gracias. Y le da gracias a Dios todo el pueblo americano, en unión de la familia, porque la familia tiene que ser agradecida. Se reúnen padres, abuelos, hijos, nietos. Es un día especial. Es un día de levantar las manos al cielo y decirte gracias, Señor. Es recordar la soberanía de Dios, la supremacía de Dios de nuestra vida. Esas son las acciones de gracias. Y también hay acciones de gracia, otras acciones de gracia, como dar de comer al hambriento a través del granero de José. Como vestir al desnudo es otra acción de gracia, como perdonar es otra acción de gracias, porque Dios nos perdonó lo malo que éramos. Él nos perdonó siendo como éramos, Él nos perdonó. ¿Y por qué nosotros no vamos a tener la capacidad de perdonar a quienes nos han hecho mal? Eso es acción de gracias. Eso es levantar el nombre de Jesús. Eso es la obra de Cristo en nuestra vida. En 28 años, en un año, en 50, en lo que sea, como iglesia de Cristo. La iglesia visible e invisible. La iglesia invisible que corre por las calles. La iglesia visible que es el templo en donde nos congregamos y alzamos las manos y damos y honramos con gracias y palmas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La iglesia debe honrar al Señor con corazones agradecidos, con agradecimiento por todo lo bueno, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, lo malo que hayamos pasado, porque todo eso ha sido para vivir con Cristo Jesús en nuestra nueva forma de vida, las nuevas criaturas del Evangelio, verdaderos, práctica de vida, no de boca, no ser cristianos de boca, sino parecer, ser más que parecer cristiano, no solamente parecer, sino ser cristiano. Con práctica de vida cristiana, con nuestra esencia de vida, con nuestras acciones de gracia, con nuestras acciones de bendición para otros, con acciones de bendición en mi propia vida, en su propia vida, en su propia casa. Afirmar a los cristianos que solamente la unión con Cristo, mediante el bautismo y la fe, permitirá experimentar el hecho de la plena salvación. Es lo que Pablo les dice. Les afirma en la carta que solamente teniendo fe la iglesia de Colosas podía salir de esos falsos maestros, de esos judíos espiritualoides, de esos gnósticos que hablaban esotéricamente de cosas paganas, de esa teoría de los ángeles, que el ángel amarillo, que el ángel rojo, es Cristo quien vive, es Cristo quien gobierna nuestra vida y a Él sea la gloria y la honra de todo lo que hacemos. Y déjeme decirle una cosa más. ¿Usted cree que es indiferente para el Señor? Pues está equivocadísimo. Busque la palabra de Dios en Timoteo. La palabra de Dios nos enseña con amor nuestro Señor Jesucristo. Y nos enseña y nos dice la palabra del Señor. En la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted ha invocado el nombre de Jesús,
Si usted dice que es cristiano, si ustedes y yo proclamamos a Cristo en nuestra iglesia y proclamamos al mundo que somos de Él, tenga la seguridad que Dios nos conoce. Pero también tenga la seguridad que si usted sigue en iniquidad, profesando el nombre de Cristo, el Señor sabrá responder con los pecados que nosotros estamos causando. ¿Conoce Jesús su vida? ¿Conoce Jesús mi vida? Y por tanto debo alejarme de toda iniquidad, de toda maldad, porque yo invoco el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, hermanos queridos en el mundo, arraigados en Cristo, sobreedificados en Cristo, con acciones de gracia en Cristo, con la fe en Cristo, recordar que cuando aceptamos al Señor en nuestra vida, nos convertimos en el pueblo escatológico del Mesías, que somos el pueblo del nuevo pacto, que somos recipientes del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nuestras iglesias estará conformada por judíos, por gentiles, por blancos, por negros, por mestizos, todos perdonados por la gracia de Dios en la cruz del Calvario. Somos salvos por gracia, solo por Jesús. Solo por Él somos salvos. Somos las piedras vivas. Somos la casa de Dios, el templo de Dios. Somos un pueblo santo. Somos sacerdocio santo. Somos embajadores en el nombre de Jesús. Somos hermanos en Cristo. Somos hijos de un solo Padre. Y somos la familia de Cristo, de la nueva humanidad en todo el mundo. Aleluya. Para ustedes en el mundo, el abrazo, el cariño, el amor de Cristo de parte de la iglesia cristiana evangélica del barrio del Inca en Quito, Ecuador. La gloria para Dios. Gracias a Dios por su bendita palabra en esta mañana, que nos cimenta en la fidelidad de Cristo para con su pueblo. Expresarles nuestra gratitud por su generosidad, gracias a la cual se puede ser de apoyo a diferentes familias de la YBI que están atravesando necesidad. Usted también puede ser parte de este proyecto a través de sus diezmos y ofrendas. Los datos de la cuenta de la iglesia se mostrarán a continuación en sus pantallas y recordemos que el Señor ama al que da con alegría. Invitarles finalmente a que sigamos conectados y seamos parte del estudio bíblico virtual del día miércoles desde las 18:30, en el cual usted puede participar a través de la plataforma de Facebook de la iglesia o de la plataforma de Zoom. Bendita sea la fidelidad de Dios en cada uno de nosotros. Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas.